Bueno, buenas tardes o buenos días para quien nos acompañan desde Latinoamérica. Es un placer daros la bienvenida a este webinar Trendline de España y LATAM, un espacio pensado para acercar oportunidades reales de negocio entre España y Latinoamérica y para compartir también las claves que permiten reconocer y afrontar los desafíos de la mano de expertos que conocen en profundidad la realidad de sus mercados. Este webinar se enmarca en una iniciativa de DHL Express en ayudar a las pymes en seguir creciendo a nivel internacional, buscando nuevas oportunidades y abriendo nuevos mercados. Y en este contexto, los países de Latinoamérica con amplia relación comercial y social con España representan hoy en día una gran oportunidad por diversos motivos. Exportar a Latinoamérica permite a las pymes españolas diversificar sus mercados, reduciendo la dependencia de los europeos y aumentando su resiliencia ante la crisis. Estos países han mostrado tasas de crecimiento sostenido en los últimos años, lo que indica un potencial de demanda para productos y servicios extranjeros. Además, España tiene acuerdos comerciales con varios países de Latinoamérica, lo que puede facilitar el acceso al mercado y reducir aranceles. Y por último, los países tienen poblaciones muy jóvenes y en crecimiento, lo que puede traducirse en una mayor demanda de productos y servicios, especialmente en sectores como la tecnología, la alimentación, la moda y los servicios. Y para hablar de todas estas oportunidades, contamos hoy con un panel de expertos de excepción que nos ofrecen una visión directa sobre la situación económica, las oportunidades sectoriales, la capacidad operativa de DHL para apoyar a las empresas españolas en su proceso de expansión internacional y algunas recomendaciones en aspectos de aduanas a tener en cuenta a la hora de exportar a estos países. Adicionalmente, este encuentro también sirve como antesala a la visita de algunos de estos expertos que van a participar hoy en el marco de los encuentros y foros organizados por DHL que se celebran desde el 19 al 23 de mayo en ciudades como Madrid, Valencia y Barcelona. De hecho, al finalizar esta sesión de hoy, este webinar, compartiremos más detalles sobre la agenda a la que podremos asistir presencialmente en las ciudades que ya hemos mencionado, pues Madrid, Valencia y Barcelona. Y ahora, sin más dilación, damos la bienvenida a Antonio Arranz, CEO de DHL Express México. Bienvenido, Antonio. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto, Antonio. A Jalila Carrillo, CEO de DHL Express Centro Sudamérica. ¿Cómo estás, Raquel? Mucho gusto. Mucho gusto, Jalila. A Fabián Villarroel, director de Centro de Sudamérica de Customs and Regulatory Affairs. Buenas, Fabián. Buenos días a todas y a todos. Alan Cornejo, CEO de DHL Express Colombia. Buenos días y buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, buenos días. Así es. Alejandro Jasikiewicz, CEO de DHL Express Argentina. Buenos días, Alejandro. Buenas tardes en España, buenos días acá en América. Buenas, bienvenido. Y finalmente a Manuel de Sola, director comercial de DHL Express Chile. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Y bueno, ya hemos presentado a nuestros ponentes participantes y vamos a empezar dando paso a Antonio Arranz, CEO de DHL Express México, que nos hará una presentación de la región. Adelante, Gracias. Antonio, cuando... Gracias. Pasamos el video, por favor. Baila que baila la luna, baila que baila mi amor. Tengo la grande fortuna de estar en tu corazón. Baila que baila la luna, baila que baila mi amor. Tengo la grande fortuna de estar en tu corazón. Bueno, bienvenidos a este seminario y que es rápido, pero lo que queremos platicarles un poco es de las oportunidades que España y México tienen
Y la verdad es que siempre los pueblos de España y de México somos hermanos y hay grandes inversiones de España en México y de México en España. Pero van a decir, bueno, ¿qué futuro hay para las inversiones y por qué es tan importante México? Si podemos ir al siguiente slide. Y resulta ser que México, con el tema de geopolítico y con todas las tensiones de tarifas comerciales que hay, empezó a ver la oportunidad de que se moviera los negocios de China y de Asia hacia México con el famoso nearshoring. Y la gran pregunta es, bueno, ¿por qué el nearshoring es tan importante para México y para Estados Unidos y obviamente para España invirtiendo en México para poder ingresar al mercado americano? Y es que si vemos la frontera, y resulta ser que las carreteras, y es bien interesante porque la Ciudad de México está en el centro del país y sale una carretera de Ciudad de México que lleva hasta la frontera, donde está la estrellita, y luego esa estrellita separa a tres grandes carreteras, pero una de las grandes carreteras te lleva hasta Detroit. Y esa carretera, toda la parte este de Estados Unidos, es el 60% de la población americana y del consumo americano. Es por eso que México juega un rol muy importante en el nearshoring y en el just in time. Y entonces México en la frontera con varias ciudades, este famoso nearshoring. En el lado oeste tenemos Tijuana, Ciudad Juárez, tenemos Monterrey, Matamoros, Saltillo, que están en el norte, y luego San Luis Potosí, Querétaro y México que llevan al centro. Y todo esto se conecta a través de varios puertos. Y entonces para las empresas mexicanas, el poder entrar a México es tener 126 millones de mexicanos como posible consumo, pero también el poder accesar a el mercado americano a través de procesar algo en México. Es por eso que México es un potencial y está siendo un gran mercado para poder accesar a esto. Ya en la plática que tendremos en España hablaremos mucho más a detalle, pero queremos platicarles por qué es tan importante México y esta gran oportunidad del nearshoring en México. Muchísimas gracias. Y obviamente DHL Express México tiene una capacidad muy grande en México. Tenemos más de 5,000 vehículos y tenemos una gran cantidad de recursos que pues, nos permite entregar en 24 horas y conectar con España todos los días. Y con esto dejoles un pequeño aperitivo. Raquel, muchas gracias. Para adelante, por favor. Pues gracias, Antonio, un aperitivo, pero desde luego muy interesante. Y ahora seguiremos en España, pero ahora pasamos al bloque de Centro y Sudamérica con Jalila Carrillo, CEO de DHL Express. Allí, bienvenida, muchas gracias, Jalila. Muchas gracias a vos. Si quieren ponemos el videito también, por favor. Muy bien, este video refleja la necesidad y la importancia que tienen las pequeñas y las medianas empresas en nuestro mercado. Si pasamos al siguiente slide, les voy a dar unas cifras importantes que considero que son relevantes. Cuando hablamos de Centro y Suramérica en DHL, hablamos de 15 países. 15 países que tienen una diversidad cultural, económica y geográfica impresionante, que considero representan una oportunidad para España en múltiples dimensiones. No solo compartimos el idioma, pero también compartimos lazos históricos y culturales que hacen que el comercio entre estas dos regiones sea relevante e importante para nosotros. Si vemos algunos de los datos, aquí tenemos una población de más de 270 millones de habitantes. Esto representa una clase media en expansión y una población de gente joven que después del COVID nos hemos dado cuenta que tiene una gran demanda
y sobre todo creciente demanda de bienes y servicios. Somos una región con, si sumamos el PIB de todas estas regiones, estamos hablando de un PIB de más de 2 billones de euros. Existe dinero para invertir y para consumir. También tenemos tratados de libre comercio a los cuales me voy a referir más adelante y Fabián también, pero que habilitan el comercio entre estas naciones y hacen entre estas regiones y hacen que los productos sean altamente competitivos en ambos. Si pasamos al siguiente slide, menciono algunas de las grandes razones de por qué hacer negocios en este momento en América Latina. Yo diría que uno de los más importantes es que tenemos un entorno macroeconómico resiliente y optimista en este momento de la historia. No siempre hemos podido decir lo mismo, pero en este momento estamos hablando de inflaciones controladas en nuestros países y esto en realidad ¿en qué afecta a los empresarios? Bueno, hace que los consumidores, una inflación relativamente controlada, hace que los consumidores tengan una mayor capacidad real de compra sostenida en el tiempo. Eso es muy importante considerarlo a la hora de hacer inversiones en estas partes del mundo. Como lo dije anteriormente, tenemos una alta integración comercial, tenemos ventajas para ambos países por tratados de libre comercio y hace que los aranceles sean favorables y hace que los productos de España sean competitivos en nuestra región. Número 3, muy importante, el e-commerce, las compras en líneas están creciendo mucho en los mercados de América Latina. Somos la región del mundo que más crece de compras en línea, no solo en el mercado doméstico, también transfronterizo. Eso básicamente lo que dice en términos prácticos es que si sabemos estar presentes y visibles con una logística ágil, la distancia deja de ser una barrera para hacer negocios. Y por último, lo mencionó Antonio, muy claro en el específico en el ejemplo de México, pero también hemos visto oportunidades de nearshoring en la región de Centro y Sudamérica. Más adelante vamos a tener la intervención de los 3 mercados más grandes para nosotros, cuando hablamos de relación comercial, Colombia, Argentina y Chile. Tenemos a los expertos que nos van a mencionar esto, pero en el próximo slide podemos ver la conexión que tenemos nosotros con España. Esto es un tema muy importante porque ustedes pueden tener la certeza de que tenemos vuelos semanales, 38 vuelos que nos conectan de España hacia América Latina y tenemos más de 30 vuelos semanales que nos conectan de América Latina hacia España. Y tenemos también un hub muy robusto en Panamá que se encarga de distribuir los productos y los servicios o los productos que se necesitan en la red nuestra. Ahora, la red de DHL, de CSA, de Centro y Sudamérica, es una red muy robusta. Hemos invertido más de 100 millones en los últimos 2 años para fortalecer todo lo que tiene que ver con la parte operativa y llegar a las zonas más remotas de los países. Hemos hecho inversiones muy importantes en regiones, así que ustedes pueden asegurarse que todo eso que está marcado en amarillo en la región de Centro y Sudamérica está siendo cubierto de puerta a puerta por el servicio de DHL Express. Sin más, los dejo con nuestro experto Fabián Villarroel, es nuestro director de aduanas y asuntos regulatorios para Centro y Sudamérica, el que va a darnos una profundidad más cercana de todo el tema de los temas regulatorios que tanto favorecen el comercio entre ambos mercados. Adelante, Fabi. Muchas gracias, Jali, y bueno, buenos días de nuevo y buenas tardes a todos. Sí, yo creo que son tiempos de incertidumbre, ¿no es cierto?, los que estamos viviendo todos, y sin lugar a dudas, las regulaciones en general son vistas como una gran barrera de entrada, ¿no es cierto? Muchas veces cuando nos disponemos a hacer un negocio, además de definir los costos, si hay mercado o no, nos preguntamos, bueno, ¿y las regulaciones cómo son? Son muy difíciles de cumplir, cambian mucho, ¿cuál es el grado de certeza jurídica y económica que existe en la región? Y yo creo que les tenemos buenas noticias, como decía Jali, tenemos buenas noticias fundamentalmente, yo diría, por 2 cosas. Uno, desde hace mucho tiempo la relación política, comercial y de cooperación de la Unión Europea y España en particular, ¿no es cierto?, con la región está basada en acuerdos estratégicos, los acuerdos llamados en general acuerdos de asociación político-económica entre la Unión Europea, España, ¿no es cierto?, y Latinoamérica, que además vinculada por
lazos culturales, históricos, idiomáticos que de alguna manera aseguran una relación todavía más fluida. Y en ese sentido, estos acuerdos, que son muy amplios, consideran desgravaciones arancelarias, yo diría que ya alcanzan en la mayoría de nuestros países el 90, el 100%, y eso resulta muy relevante cuando exportamos productos que tengan el carácter originario, y esos acuerdos con Centroamérica, con Colombia, con Ecuador, con Perú y Chile están vigentes hace mucho tiempo. Fíjense que uno de los, incluido México también, ¿no es cierto? Uno de los primeros es del 2003 con Chile, por ejemplo, en nuestra región. Y esto quiere decir además que nuestros países y las aduanas y los operadores están habituados en la aplicación y la implementación de estos acuerdos. No son acuerdos nuevos, y esto también facilita el comercio, y todo el bloque Mercosur, ustedes seguramente ya saben, también tiene un acuerdo que prontamente entrará en vigencia. Así que yo creo que esas son buenas noticias. Entonces, cuando hablamos de certificado de circulación EUR1, cuando hablamos de declaraciones de factura, que son los documentos que acreditan el carácter originario para reclamar la preferencia, lo que queremos decirles es que todos, operadores y aduanas, están habituados a la implementación de estos acuerdos, y eso obviamente facilita la entrada de nuestros productos. Y en la siguiente lámina, lo que podemos ver fundamentalmente es que además los estándares aduaneros, los estándares en relación al cumplimiento de la normativa, están basados en estándares mundiales e internacionales, tanto de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, y la Convención de Kioto revisada de la Organización Mundial de Aduana. Y eso también implica, ¿no es cierto?, que el estándar regulatorio es similar. Y por último, ya los regímenes aduaneros en particular, todos consideran regímenes que llamamos informales o de alguna manera más inflexibles, donde no se requiere la intervención de un agente aduanero, un representante aduanero. Los montos varían, ahí hay un esquemita un poquito de lo que disponemos, pero también muchos de nuestros países tienen el de minimis, que varía entre los $200 a los $40, y en algunas regiones 400 para algunos tipos de envío, y por lo tanto hay ciertas facilitaciones, hay cierta flexibilidad que de alguna manera garantiza que los envíos vayan y vengan de una manera muy simple. Y por último, la figura del OEA, que seguramente ustedes conocen y que en España también existe, la del operador económico autorizado, nos garantiza una relación de cercanía y una relación de confianza que seguimos construyendo en la región. Así que yo con estos poquitos datos los dejo con nuestro CEO de DHL Express Colombia. Alan Cornejo, te dejo a ti la palabra. Muchas gracias, Fabián. Definitivamente datos muy interesantes. Un saludo muy especial para todos los que nos acompañan el día de hoy desde Colombia. Quiero contarles un poco sobre las oportunidades que tenemos en Colombia. La verdad que es muy relevante. Y un dato que me gustaría compartir con todos, primero que todo, es que España es el segundo mayor inversor extranjero en Colombia. Y eso definitivamente muestra oportunidades para ambos países. Y además, Colombia es el cuarto socio comercial más importante para España. Entonces, definitivamente tenemos mucho para seguir trabajando juntos, naciones que hemos trabajado súper bien, y como decía Jalil al principio, pues tenemos una conexión cultural desde muchos años. Colombia es un país de 52 millones de habitantes, y definitivamente tenemos oportunidades muy interesantes a nivel país de industrias como manufactura, agroindustria y café. Y por otro lado, estamos esperando para este año un crecimiento de 2.9%. Las exportaciones a España son súper importantes para Colombia, y básicamente las industrias que mayormente exportan a España, son consumo, moda e ingeniería. Y esperamos, ojo, este dato súper relevante, un 24% de crecimiento. Eso definitivamente es una gran oportunidad. Hoy en Colombia tenemos 3.593 empresas ya exportando hacia España, y por otro lado, a nivel de importaciones también tenemos grandes oportunidades en los sectores de moda, en el sector médico, en el sector de ingeniería. Tenemos una proyección de crecimiento de las importaciones de un 8.5%, y hoy ya tenemos desde España exportando a Colombia 1.000 empresas. Definitivamente una oportunidad a la cual vale la pena ponerle mucho la atención. Y bueno, hablemos un poquito de las industrias, básicamente manufactura en textiles, calzado, cuero, plástico, en agroindustria, café, cacao, en artesanías, mochilas, sombreros, y bueno, la parte química, cosméticos, una industria que está creciendo fuertemente en Colombia. Y en importaciones estamos hablando de manufactura, tecnología, productos químicos, textiles y confecciones. Entonces, bueno, realmente una gran oportunidad para seguir explotando. Quiero contarles un poquito sobre nuestra infraestructura en Colombia.
Tenemos más de 46 años de estar en el mercado de Colombia. Somos la empresa líder logística en Colombia y eso nos compromete definitivamente a estar cada vez más cerca de nuestros clientes, tanto de importación como de exportación. Tenemos 7 vuelos diarios que conectan a Colombia con el mundo, tanto con vuelos propios como con vuelos comerciales. Y tenemos 3 conexiones diarias a Madrid y una conexión diaria a Barcelona, con un tiempo de tránsito que es el mejor del mercado con 3 días. Tenemos un nivel de servicio y ese es nuestro compromiso más grande, retarnos cada vez que nuestros niveles de servicio conecten con las necesidades de nuestros clientes. Hoy está cerca de un 97% y por supuesto cada vez escuchando más qué tenemos que hacer para que estos niveles sigan creciendo. Y nuestro nivel de satisfacción de los clientes también es muy alto. Eso nos compromete a continuar invirtiendo. Tenemos una agencia de aduanas nivel 1 y para contarles qué significa esto en Colombia, básicamente es que nuestra agencia de aduanas opera a nivel nacional. ¿Por qué esto es importante? Básicamente porque nos garantiza que le estamos dando al cliente tanto el mejor tiempo de tránsito como tener la asesoría necesaria para que sus exportaciones e importaciones lleguen de la mejor forma al mercado de España. Luego, de nuestra flota de 144 vehículos, cerca del 20% es una flota eléctrica y creo que es algo súper importante, particularmente para el mundo, pero sabemos que en Europa hay esfuerzos muy importantes relacionados con sostenibilidad. Bueno, el 20% de nuestra flota es eléctrica y esperamos al 2030 que nuestro 50% de la flota ya sea eléctrica, con esa gran contribución a todos los capítulos de sostenibilidad. Otro tema que es una gran oportunidad es la cantidad de tratados de libre comercio. Tenemos 35 tratados con España y un tratado con la Unión Europea. Esto significa oportunidad de cómo exportar e importar libre de aranceles de una forma mucho más simple. Y bueno, para cerrar, contarles un poco las inversiones que hemos hecho. En los últimos años hemos invertido más de 14 millones de euros. Básicamente, ¿en dónde estamos invirtiendo? En tecnología, en digitalización, en equipo propio, en aviones propios, en nuestro gateway, en cómo logramos ser cada vez más cerca y estar más cerca de nuestros clientes y de sus necesidades. Bueno, con esto les contaba un poco sobre Colombia, definitivamente muchas oportunidades para seguir explorando y quiero darle la palabra a mi compañero Alejandro Hasiukevich, CEO de Argentina. Gracias, Alan, gracias por la presentación y datos muy interesantes. Así que bueno, ahora toca pasar a Argentina, que también, como vos decías, tiene una gran conexión, no solo emocional, sino también de inmigrantes, ¿no?, que tenemos acá en Argentina. Y también, si quieren, ya podemos pasar al siguiente slide. No me voy a detener mucho en las estadísticas porque, bueno, la tienen ahí en la pantalla, pero sí les voy a dar un poco de contexto. Y si me dicen hace 2 años atrás, tal vez hubiese sido difícil presentar con optimismo Argentina, pero la verdad que después de la nueva administración que comenzó a gestionar el país a finales del 2023, les puedo decir que es el mejor momento para invertir y para exportar e importar a la Argentina. La verdad que en el último año, Argentina, después de tantas subidas y bajadas en su macroeconomía, está volviendo un sendero de estabilización macroeconómica que hacen que, bueno, los casi 50 millones de argentinos estamos de a poco recuperando, como decía Jali, el poder adquisitivo, con lo cual Argentina se vuelve un mercado mucho más atractivo. Y también la otra buena noticia es que tenemos un ministerio de desregularización que hace que ahora tanto importar como exportar a Argentina vuelva a ser un país normal y, como decía Fabián, mucho más sencillo de lo que era antes. Esas condiciones hacen que, bueno, además, sumado a toda la extensión que tenemos y a toda la riqueza que tenemos en prácticamente todas las industrias, ahí ven la automotriz, la agroindustria y la minería como las principales, pero tenemos absolutamente todas las industrias presentes en el país, como ven ahí impresos, fashion, consumos perecederos, que hace que cualquiera de sus empresas, tanto en España para pequeñas y medianas empresas, van a encontrar nichos y van a encontrar oportunidades de exportación para acá, como así también las empresas que tenemos en Argentina, que están cada vez exportando más hacia el viejo continente, como lo llamamos acá,
Y el tema de tener una población muy grande de argentinos viviendo en España y a la inversa, ¿no? Muchos inmigrantes. España es de Europa es la principal inmigración que tenemos junto con Italia, con lo cual esa conexión hace que muchos productos nostálgicos, por ejemplo, nuestras pymes se están exportando hacia España y viceversa. Así que lleno de oportunidades nuestro mercado, como ven. En este momento lo que más está creciendo y las mayores oportunidades son con la importación. Eso es porque de muchos años de restricciones para importar en Argentina, ahora nos estamos poniendo al día y Argentina necesita mucha inversión y tiene un retraso en cuanto a las inversiones argentinas, con lo cual eso es para todas las empresas que generan insumos y bienes durables en España, también es una gran oportunidad para exportar a la Argentina. Dicho esto, en el siguiente slide les voy a contar por qué DHL es un socio estratégico para aprovechar todas estas oportunidades en Argentina. Y bueno, ahí van a poder ver mucha información, pero lo más importante y lo más destacable, punto número 1, somos la única empresa courier que opera 100% propio en Argentina, ¿sí? Con un servicio al cliente propio, con lo cual eso hace que todas las consultas y todos nuestros clientes hablan con argentinos que conocen bien las regulaciones, que conocen y que pueden dar todo el soporte tanto para exportaciones e importaciones en Argentina. El segundo tema también que nos diferencia de nuestros competidores es el footprint que tenemos en Argentina. Fíjense que tenemos más de 200 puntos de venta entre propios y terceros, que hace que todo el país, no solo la capital y Buenos Aires, la sirvamos, digamos, tanto en pick-up y delivery de manera propia. Y el tercer punto es que en la puerta de entrada tenemos la agencia de aduanas, que es un depósito fiscal propio, que somos la única empresa courier que tiene depósito fiscal propio. ¿Esto qué ventaja da? Que reduce los tiempos de importación y clareo y además reduce los costos de almacenaje. Con todos estos valores agregados, definitivamente somos la mejor opción y el mejor socio estratégico que pueden contar acá en Argentina para sus exportaciones. Con eso los dejo con Manuel de Sola para que nos cuente un poco más acerca de las oportunidades que tenemos en Chile y DHL Express Chile. Muchas gracias, Alejandro. Buenos días a todos. Podemos ya pasar al siguiente slide. Y bueno, hoy me toca hablarles sobre Chile y su posición económica en Latinoamérica, así como las proyecciones de crecimientos. Este es un país, ¿verdad?, destacado por su resiliencia y dinamismo. Es muy reconocido no solo por sus vinos, por los salmones, por la fruta o por la mina de cobre más grande del mundo, sino también como el país con más tratados de libre comercio firmados en la actualidad. Chile también cuenta con una población aproximadamente de 20 millones de habitantes. Estamos distribuidos en 16 regiones a lo largo de 4.300 kilómetros que tiene de largo nuestro país. Esta cifra no solo representa un mercado potencial para bienes de consumo, sino también nos representa como una fuerza laboral diversa y muy capacitada. Nuestras proyecciones estiman un crecimiento del 2.2 para el cierre del 2025, indicador que sugiere, como se dijo antes, una demanda de bienes y servicios importante. En términos de comercio exterior, siendo específicos con Chile y España, Chile representa una balanza muy favorable en el último año comparado con las exportaciones por más de 28 millones de euros versus las 18 millones de euros de importaciones, impulsados principalmente por nuestro Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, donde recientemente hemos hecho, o se ha hecho, mejor dicho, una actualización en abril del 2025, impulsando las principales industrias como lo son la ingeniería y manufactura, la moda o la industria farmacéutica. Creo que en resumen Chile se encuentra en una posición muy privilegiada para enfrentar los desafíos del futuro, con una población en crecimiento, una demografía muy diversa y en términos de comercio exterior muy robusto, posicionándonos muy bien para aprovechar todas las oportunidades que se nos presenten en el futuro. Siguiente slide, por favor. Ahora, hablándoles un poquito por qué DHL Chile, quiero hablarles sobre la trayectoria y los logros de DHL, una empresa que se ha consolidado como líder en el sector logístico y de transporte desde 1980. Creo que a lo largo de todo este tiempo hemos crecido, hemos evolucionado.
Hoy contamos con más de 440 empleados muy comprometidos y certificados internacionalmente, que son el corazón de nuestra operación. Nuestra infraestructura es un reflejo de nuestra pasión, de nuestra cultura. Contamos con una flota de más de 120 vehículos, de los cuales el 26% ya es 100% eléctrico, camino a nuestra misión 2030 de cero emisiones y preparándonos para enfrentar los desafíos logísticos de nuestros días. Además, contamos con 13 centros de servicio, 15 puntos de venta y 128 agentes autorizados que nos permiten estar mucho más cerca de nuestros clientes y ofrecer soluciones a la medida y desempeñar un papel crucial en la expansión y satisfacción de nuestros clientes. También tenemos un gateway y un vuelo propio con frecuencia diaria desde Miami, hace escala en Buenos Aires, así como un vuelo directo desde Madrid, lo que nos permite optimizar nuestros tiempos de tránsito, garantizar la entrega puerta a puerta de todos nuestros envíos entre 2 y 3 días. Importante resaltar que desde Madrid, este vuelo overnight permite llegar de Madrid a Santiago en solo un día. Hoy contamos con 55% de participación de mercado, no solo como líder en logística, sino también como un referente en la industria de Chile. Estamos avalados por algunas de nuestras certificaciones, que incluye la ISO, TAPA, Stevie, certificaciones que muestran nuestro compromiso con la excelencia en la mejora continua y en todos nuestros procesos, convirtiéndonos en la mejor empresa para trabajar este año. Y en resumen, DHL ha recorrido un largo camino desde 1980, gracias a nuestro equipo, a la infraestructura y a nuestro enfoque de calidad. Hemos logrado posicionarnos como líderes y esperamos poder seguir desarrollando el comercio bilateral entre Chile y España, especialmente ayudando a nuestras pymes a internacionalizarse. Así que muchísimas gracias. Raquel, ¿quieres? Podemos pasar a unas preguntas. Fenomenal, muchísimas gracias, Manuel, y muchísimas gracias a todos, ha sido súper interesante. Y ahora vamos a pasar a profundizar un poquito más en este turno de preguntas. Quiero recordar a los asistentes, que la verdad que sois muchísimos, que pueden enviar sus dudas, comentarios a través del chat de preguntas y respuestas que hemos habilitado. Vamos a intentar ir respondiendo a las que podamos al final de la sesión, y si no, también os daremos también un correo por si hay alguna duda que no os haya podido resolver. Volvemos a empezar con Antonio. Antonio, la primera pregunta es para ti. ¿Cuáles son los principales desafíos logísticos que enfrentan las empresas que quieren entrar en el mercado mexicano y qué soluciones logísticas ofrece DHL para facilitar la entrada a empresas extranjeras en el país? Sí, tenemos varios desafíos logísticos que existen en México. El primero es que muchísimas compañías están llegando y están tratando de instalarse. Entonces, buscar las bodegas con que tengan energía, que estén en un lugar donde haya carreteras. Entonces, lo que nosotros recomendamos es siempre ir con los gobiernos estatales. Los gobiernos estatales están creando estos grupos de inversión en el cual te ayudan a localizar bodegas que ya tengan energía, que es el mayor principal problema que tiene ahorita México, y que te ayuden a hacer toda la primera fase de conexión con todos los proveedores y con todo el gobierno. Es uno de los temas más importantes que México está teniendo. Y el otro, obviamente, es el poder, si vas a vender en México, el poder entregar en la parte de México es muy grande. Entonces tienes que tener proveedores logísticos que puedan hacer entregas en todo el país, y ahí es donde DHL juega un rol muy importante porque somos el proveedor más grande en cuanto a poder entregar en 24 horas en el país. Gracias, Raquel. Fenomenal, gracias, Antonio. La siguiente pregunta es para Jalila. Jalila, ¿qué sectores están mostrando un crecimiento significativo en la región de Centro y Sudamérica y podrían ser atractivos para las empresas españolas? Sí, en mi presentación lo comentaba levemente, pero el sector que más crece sin duda, especialmente en Centro y Sudamérica, es el e-commerce. Estamos proyectando un 21% de crecimiento entre el año 2023 y el año 2026. Esto es un crecimiento
impresionante. Cuando hablamos de crecimiento del e-commerce, no solo estoy hablando del doméstico, en realidad, si analizo las cifras del e-commerce transfronterizo, que significa las compras que hacen los latinos en sitios fuera de su mercado doméstico, estamos hablando de 70 billones de dólares. 70 billones de dólares. No existe miedo para comprar online. De hecho, se ve como más fácil hacerlo porque además en nuestros mercados contamos con régimen courier. El régimen courier básicamente se traslada en algo muy sencillo y es procesos simplificados, procesos ágiles y menos burocráticos, sobre todo que beneficia a todo el mercado B2C, Business to Consumer, o sea, al e-commerce internacional. Entonces, invitar a todos los empresarios españoles a que lo hagan, porque es muy sencillo, es poner sus productos en línea y a disposición de los latinos, y nosotros nos encargamos de la parte logística. Por otro lado, no menor, el valor que se percibe de los productos europeos en nuestros países les juega a favor a todos ustedes. Hay una alta percepción y un alto valor que se le da a todos los productos europeos, especialmente a los españoles. Ahora, ¿qué tipo de productos? Se preguntarán ustedes. Bueno, los que más vemos moverse es moda, libros, belleza, electrónicos. También hemos visto un crecimiento importante en todo lo que tiene que ver productos o alimentos gourmet y cosméticos. Así que invitarlos a pensar en este desarrollo potencial para ustedes. Muchas gracias, Jalila. Y ahora vamos con una pregunta para Fabián. ¿Qué recomendaciones daría a las empresas españolas sobre las regulaciones aduaneras y normativas locales que deben tener en cuenta al exportar a vuestro país y cómo DHL puede asegurarnos que sus envíos cumplen con esos requerimientos? Bueno, efectivamente siempre, ¿no es cierto?, cuando diseñamos exportar, tenemos que tener en cuenta los requisitos de entrada en los países de Latinoamérica. Y obviamente siempre es bueno ahí tener en cuenta los impuestos, ¿no es cierto?, que esa mercancía va a pagar. En general, en nuestros países son dos, los derechos de aduana y el IVA o el IGB, que se llaman algunos, ¿no es cierto?, igual que en la Unión Europea. Y ahí obviamente, como decíamos hace un momento, los acuerdos comerciales nos ayudan para eliminar los derechos de aduana, siempre y cuando nuestra mercancía sea originaria, cumpla la regla de origen dispuesta en cada uno de los acuerdos. Y eso obviamente es muy importante que lo tengan en cuenta. Muchos de nuestros expertos en la región también ayudan en ese proceso. Y lo otro son lo que llamamos las otras barreras, las no arancelarias, porque muchos de los productos que se exportan a veces requieren la intervención de un organismo tercero, ¿no es cierto? De salud, de agricultura, de seguridad. Entonces, siempre es bueno cuando visualizamos el negocio a ver si mi producto necesita algún otro que se llaman vistos buenos, certificaciones en la entrada de mi producto. Y eso también es bueno tenerlo en cuenta porque obviamente no solo necesitamos pagar los impuestos, sino también cumplir esas otras normativas que a veces también pueden ser algo más complejas. Y en eso nuestros equipos de DHL los pueden ayudar muchísimo para conocer esto y para que finalmente su mercancía no se vea trabada, ¿no es cierto?, en la aduana y cae en este mundo, ¿no es cierto?, misterioso donde no sabemos finalmente qué pasó con nuestra mercancía. Así que eso yo diría que son los grandes consejos, pero obviamente nuestros expertos siempre ahí dando ayuda y consejo súper especializado en la exportación y en la importación de sus productos. Fenomenal, pues muy buena respuesta. Y para ahora le toca el turno de Alan. ¿Qué servicios demandan más las empresas españolas en Latinoamérica? Muchas gracias, Raquel. Bueno, yo creo que es importante poner en contexto de que estamos en una situación global en donde todo se está transformando. Y esto definitivamente tenemos que entender en dónde están las oportunidades. Antonio hablaba al principio sobre el nearshoring. Definitivamente el nearshoring es una oportunidad muy grande para nuestros mercados. Y bueno, entender también cómo el capítulo de digitalización entra a la parte logística y definitivamente conecta con la experiencia del cliente. Cuando hablamos de demanda de productos puntualmente en Latinoamérica, básicamente está la logística y el transporte, pero transformándose, ¿verdad? Cuando hablamos, por ejemplo, de logística y transporte para e-commerce, es importante entender cuál es la experiencia en la última milla, cómo nos garantizamos que ese cliente de e-commerce quede absolutamente satisfecho sabiendo que no es un experto en comercio exterior y que definitivamente necesita de una buena asesoría. Por otro lado, servicios que tienen que ver con agroindustria, en donde el café se vuelve súper relevante, pero en nuestra región también es muy rico la producción de productos agroindustriales, definitivamente una gran oportunidad, artesanías,
productos de moda. Cuando hablamos de moda, estamos hablando de trajes de baño, estamos hablando de productos como accesorios, artículos de cuero. Realmente tenemos una gran capacidad de producir con alta calidad, gran diseño y a precios muy competitivos en nuestra región. Luego tenemos tecnología de la información y finalmente productos que tienen que ver con sostenibilidad, un capítulo que definitivamente hoy conecta mucho con esa conciencia que tenemos a nivel global. Muchas gracias. Muchas gracias, Alan. Y justo hablando de sostenibilidad, ¿no? Alejandro, te quería preguntar cuáles son las metas de la compañía en términos de sostenibilidad y ¿consideras que es importante que a su vez las empresas que brindan servicios valoren estos atributos de DHL y tengan en sus políticas el desarrollo sostenible? Gracias, Raquel, por las preguntas. Bueno, vamos primero por la primera, ¿no? Sí, claramente tenemos como grupo de DHL una meta muy clara que para el año 2050 llegar a 0% de emisiones de dióxido de carbono netas, ¿sí? Una meta ambiciosa, pero que la buena noticia es que cada meta que nos fuimos poniendo años atrás la vamos cumpliendo. Y con respecto a la pregunta que hacía si es importante, yo te diría que es fundamental, que no hay alternativa, no solo es importante, sino que es crucial. Yo los invito a que entren a todas las páginas de las grandes empresas, digamos, las multinacionales y demás, y que encuentren una sola que no tenga un capítulo de sostenibilidad dentro de sus páginas web. Y obviamente todas las pymes y demás son proveedoras de esas grandes empresas, con lo cual en algunos casos ya es un requisito indispensable de tener una agenda de sostenibilidad para poder ser proveedor de cualquier empresa, ¿no? Y los clientes también lo están demandando. Por lo tanto, en DHL, para llegar a esas metas y para ser el mejor proveedor o el proveedor de elección, como es una de nuestras metas, justamente el capítulo de sostenibilidad es muy importante. ¿Y cómo llevamos adelante esas metas? Bueno, tenemos varias acciones, ¿no? Pero una que es muy relevante, que hace poco tiempo lanzamos, es el servicio Go Green Plus, ¿sí? Que en Argentina, por ejemplo, más del 90% de los clientes ya adoptaron este servicio, que básicamente es pagar un adicional cada vez que haces tus envíos, y este adicional nosotros lo que hacemos es invertirlo 100% en la compra de lo que se llama SAF, que es Sustainable Aviation Fuel, combustible de aviación sustentable, que básicamente lo que hace es emitir muchísimo menos dióxido de carbono en justamente lo que más emite en la logística, que son los aviones, ¿no? Con lo cual, esa reducción, obviamente, la hace DHL en su red aérea, pero esa reducción se la imputamos a cada uno de nuestros clientes a través de un certificado. Con lo cual, bueno, ya estamos entregando certificados y lo bueno de esto es que cada vez nuestros clientes adoptan y quieren pagar un porcentaje mayor, porque en definitiva después es un win-win, ¿no? Porque ellos a su vez también hacen que su logística sea más sustentable. Después las otras acciones que hacemos es todo lo que es Pick and Delivery. Nuestra flota cada vez es más eléctrica, así como mostraban las estadísticas, tanto México como Jali en CSA. Estamos ya por encima del 20% de la flota eléctrica y con metas de en 2 o 3 años llegar arriba del 50%. Y también, no es menor, pero todos nuestros empleados hacemos actividades de voluntariado, con lo cual plantamos más de millones de árboles somos más de 600.000 empleados en todo DHL, en todo el mundo, con lo cual imagínense todo lo que podemos hacer cada uno con una pequeña contribución, es una gran contribución para el mundo. Así que esas son algunas de las actividades que hacemos para hacer un mundo más sustentable. Muy interesante, Alejandro, muchas gracias. Y ya por último, para Manuel, te iba a preguntar cuáles son los errores comunes que las empresas extranjeras suelen cometer al entrar en el mercado en Chile y bueno, y qué recomendaciones, ¿no?, nos das para estar bien preparado. Sí, muchas gracias, Raquel. Bueno, creo que lo primero podríamos decir que es la falta de investigación de los mercados. Si queremos entrar en Chile, conocer y realizar un análisis profundo del mercado, su cultura, el comportamiento del consumidor es importante.
creo que también es importante adaptar la oferta a las preferencias locales. Muy importante, creo que Fabián lo mencionaba, desconocer la normativa local. ¿Cuáles son los incentivos o barreras fiscales que podríamos tener si es que estamos hablando de comercio exterior, pero también sus leyes laborales o licencias, etcétera? Creo que una estrategia de marketing inadecuada también podría afectar, digamos, el ganar un mercado. Por supuesto, la cantidad de recursos que invirtamos para ganar estos mercados creo que también es importante. Y creo que Antonio lo dijo concluyendo su presentación. Creo que el principal error que cometemos es no considerar la logística, ignorar los desafíos logísticos, ignorar las cadenas de suministro o de distribución. Creo que eso es muy importante considerar a la hora de llegar a un nuevo mercado y sobre todo a la hora de elegir qué empresa te puede ayudar, no solamente en ese país, sino en todos sus países vecinos o el mundo. Creo que esos serían los principales errores o recomendaciones a hacer viéndolo desde un contexto positivo. Muchas gracias, Manuel. Pues si os parece a los ponentes, vamos con las preguntas que nos han hecho desde el chat el público. Una de ellas es para, bueno, dicen para México y para Centro Sudamérica. ¿Qué productos o sectores están creciendo con más fuerza en las importaciones que representen una oportunidad para las exportaciones de empresas españolas? No sé Bueno, si como alguien bien lo nos dijo, si quieres, Johnny, como bien lo dijo Jalila, moda, y es interesante porque las nuevas generaciones, los millennials y los Zetas, les encanta la moda, ¿no? O sea, y, por ejemplo, México le encanta la ropa que se produce en España, ¿no? Entonces, hay una gran oportunidad de moda. Lo vemos constantemente. Las grandes cadenas de ropa de Estado de España están en México, con e-commerce y también con importaciones o exportaciones de España a México en grandes cantidades, pero para las boutiques hay gran oportunidad de eso. Claramente. Y luego, obviamente, para nearshoring, en nuestro caso, manufactura, spare parts, ¿no? Pequeñas partes que se necesitan para poder hacer para otras partes, ¿no? O sea, para pertenecer al proceso de intermedio para llegar al producto final. Hay grandes oportunidades ahí. Fenomenal. Jalil, no sé si quieras, creo que tú ya... Bastante alineado, Toño, con lo que vos estás diciendo. Diría que también se está desarrollando un mercado muy interesante que tiene que ver con las energías renovables. Cualquier cosa que se pueda exportar que impulse la sostenibilidad de las empresas es algo que está creciendo, que vemos. Además de lo que mencionó Alejandro, todo el tema de los productos nostálgicos. Entonces, hay mucho trade actualmente tanto hacia España como desde España, de productos como alimentos y nostálgicos que tanto los españoles que viven en nuestros países añoran como nosotros añoramos cuando vamos allá. Entonces yo diría que esos dos sectores también están creciendo de forma importante. Fenomenal. Pues voy a haceros también, bueno, nos está preguntando por Chile, de hecho nos han hecho varias preguntas sobre esto, así que Manuel, creo que está claro que va a ser dirigida hacia ti. Nos dicen, buenas tardes, ¿es cierto que Chile no acepta el UR1 desde hace un par de meses? Gracias por su ponencia. Muchas gracias, Raquel. Bueno, me va a ayudar un poquito Fabián, pero no es que no lo aceptamos. En la última actualización de abril 2025 surgen algunos cambios donde no es obligatorio o necesario contar con el documento Euro 1 físicamente. Hay otra serie de pasos que hoy por hoy podemos hacer para que este documento no estar presente, pero igual exonerar de la alícuota o el ad valorem del 6% en el caso de Chile. No sé, Fabián, si quieres complementar la respuesta, pero me parece que si lo aceptamos, a lo mejor no es necesario hoy por hoy. Sí.
Gracias, Manu, y gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, como decía Manuel, hubo una modernización del acuerdo Chile-Unión Europea, algo así aconteció en México, un proceso que la Unión Europea y los países de la región están llevando a cabo, y efectivamente cambia la modalidad de certificación del origen, se hace más simple, ¿no es cierto? Y mientras en el régimen anterior certificaba en Europa las aduanas, ellas eran las que emitían, las que emiten todavía el certificado de circulación, bajo el acuerdo nuevo de modernización entre Chile y la Unión Europea, quien emite ahora el certificado de origen puede ser el propio exportador o el propio productor de la mercancía en la declaración en factura, ¿ya? Y ahí entonces se hace mucho más fácil y obviamente el certificado de circulación ya no es válido para reclamar la preferencia porque ahora el régimen es más simplificado. Y eso a ustedes los puede ayudar muchísimo más, ¿no es cierto? Porque ahora en vez de tener que ir a la aduana, van a poder autoemitirlo a ustedes. Y si tienen el código REX, que alguien también ahí preguntaba, ¿no es cierto? Este código de exportador autorizado en la Unión Europea, bueno, simplemente van a tener que poner ese código y se les va a reconocer como con un trámite muchísimo más expedito. Así que la armonización del acuerdo entre Chile y la Unión Europea, que entiendo que es lo mismo con México, facilita y garantiza que sus exportaciones lleguen muchísimo más rápido y ese proceso de certificación sea muchísimo más fácil. Fabián, pues muchas gracias. De hecho, aparte, justo también nos preguntaban en otra pregunta por ese código REX, ¿no? Tengo ahora una pregunta, bueno, que es para Antonio Arran. Dice, para envíos B2B de España a México, ¿DHL puede encargarse de toda la gestión de aduanas o es necesario hacer cesión a un despachante de aduanas? Sí, nosotros tenemos nosotros tenemos un agente aduanal de casa, no por la ley mexicana, nuestro agente aduanal no puede ser propietario de HL, pero es nuestro socio de negocios y hay dos formas. O nosotros recibimos el paquete y se lo da y le das el poder a nuestro agente aduanal para que haga el proceso y entonces para ti es transparente, lo procesa nuestro agente aduanal y te lo entregamos, o lo damos lo que se llama el BTO y entonces se lo damos a un transfer y se lo damos a la agente aduanal que ustedes nos indiquen y ese agente aduanal se encargará de entregarlo a milla final, o sea, al punto final. Tenemos las dos opciones. Obviamente preferimos hacerlo en casa porque tenemos todo el proceso y te lo entregamos en el punto final que nos indiques. Fenomenal. Me da pena que no podamos contestar a más preguntas porque hay muchas. La verdad que está siendo un éxito de participación. Entonces quiero dejarles a a nuestros asistentes una dirección. Y nosotros nos comprometemos a pasarlos a nuestros ponentes, ¿no? Las preguntas que nos quieran hacer. La dirección es marketing.spain@dhl.com. Para cualquier duda que pueda surgir, nosotros, aunque no sea ahora inmediatamente, se lo trasladamos a nuestros ponentes, sobre todo porque hay algunas que son más concretas. Y por último, deciros que algunos de nuestros ponentes van a estar en España del 19 al 23 de mayo esta semana. Así que bueno, nos gustaría, aunque sea dar unas pinceladitas, ¿no? de dónde van a estar, deciros que en nuestro chat vamos a poner los enlaces, los links para que en cada uno de los actos que va a haber en España, concretamente en Madrid, en Valencia y en Barcelona, pues se puedan registrar de manera totalmente gratuita. Va a ser muy interesante y aparte, bueno, pues os hemos dado un correo para contestar preguntas, pero en este caso vais a tener la oportunidad de escuchar esas pequeñitas ponencias que hemos tenido al principio de manera mucho más amplia y por países y aparte, bueno, pues de en persona, ¿no? Tener poder hablar en persona, comentar también otras dudas que vayan surgiendo. El lunes 19 de mayo habrá un foro empresarial España-Latam, impulsando oportunidades comerciales internacionales en la sede de COE en Madrid, en Diego de León. Será de 11:30 a 2. El martes 20 de mayo estaremos en la Cámara de Comercio de Valencia, también en una jornada empresarial España-Latam, de 11:30 a 2 también. El miércoles haremos visitas a clientes por toda España. El jueves 22 también habrá otra jornada empresarial, esta vez en Barcelona, en la Cámara de Comercio, para impulsar oportunidades comerciales entre ambas regiones.
Y por último, el viernes 23 también haremos visitas más concretas a clientes en Madrid. Y bueno, se nos acaba el tiempo. Dar muchísimas gracias a nuestros ponentes por las interesantes speech y ponencias que han hecho. Les deseamos verles en España en la semana del 19. Y a todos los participantes, porque la verdad que hemos alcanzado, vamos, se nota que hay mucho interés en las relaciones entre España y Latinoamérica. No sé si lo decía Alejandro, ¿no? Y también Jalila, ¿no? Al final va más allá de las relaciones comerciales, hay relaciones humanas, sociales, culturales y sobre todo yo creo que muchas oportunidades que en los tiempos que corren ahora no podemos desaprovechar. Así que muchísimas gracias, os esperamos en España, que tengáis un buen viaje y a partir del 19 de mayo os esperamos aquí. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias, nos dará un gusto verlos por Gracias, allá. Raquel. Bye. Chao, Un abrazo a gracias. todos. Chao. Gracias a todos.